The observatory. Hot on the heels of the herald of darkness, the champion of light forges on to see the stars. ¿Qué pasó? An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Esto poniéndose raro. Todo está rarísimo ahí. Cuando dice poseídos, ¿a qué será? Eso sí lo explicaron. ¿Te fijaste? Cuando explicaron en la hoja de la oscuridad. Ah, pero la cosa sería que está hablando de gente real. O sea que lo que le está pasando a él también le está pasando a otra gente, entonces. La verdad, eso sí no lo sé. Esa es la cosa que me confunde. Por eso es que yo estaba diciendo, ¿será así o será los mismos recuerdos de él? ¿Qué fue eso? Porque yo creo que eso sí da, a mí me da, eso sí que me daría un poco de mal rollo, más que el otro juego. O sea, ver que hay una especie de neblina que le está, como por ejemplo cuando estaba en ese momento cuando la mujer estaba gritando y ver esas sombras que estaban corriendo, eso sí que a mí me daría más miedo, más que el juego anterior. Ver que están cosas volando así, o que aparecen personas que están queriendo atacar a uno, o sea, eso sí puede dar miedo, pero en el juego como que no tanto, pero en este sí. Ver que asoman sombras así, que después toman forma. Ay, eso es que ya, es que a mí me da más rollo. Sí, este juego da más mal rollo, ¿no? ¿O no? Este. Tiene un poco más, eso sí, porque no está tanto como el otro que está todo pura oscuridad nada más. As En a ese sí que sé storyteller, my como first que mejor. real love was Uy, crime. perdón, que te interrumpí. Perdón, Anto. No, no está bien, no está bien. No, no, dime. Luego lo pongo, que lo puse sin querer. No, Dime. no, eso mismo era lo que decía que no solamente estaba resumiendo lo que estaba diciendo nada más. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. ¿Te imaginas que el malo es el tal el del libro, Alice Casey? El personaje que creó él en el libro. Hmm, tal vez. Esto está interesante, la verdad. Más interesante que el otro. Tal vez, ¿eh? O sea, yo creo que sí creo que es un poquito más que el otro. Ujú. Dicen eso, que en el segundo es más como que cogieron la ambientación y terror del primero, pero que la jugabilidad y terror de este también. Hmm, Y dicen que salió muy bueno el juego. Y creo que por eso a ti te va a llamar más el segundo que lo que viste del primero. Ah, ya. Porque este me da la impresión de que es, creo, como la historia que él... ¿Te acuerdas cuando acabamos el primero, que estaba como escribiendo él? Ujú. ¿Tendrá algo que ver de que él sea el que está escribiendo como esto? No lo sé. Lo único que se me ocurre es que sea tal vez los mismos recuerdos de él y por eso es que está yendo a otros lugares.
y como que le conozco, que una cosa, no sé si me acuerde o tengo mala memoria, no sé, pero él le conoce a la chica, ¿verdad? Como que ya se conocieron. Ajá. Pero Ok, aquí no está Alice. Y también aquí ya está lo de la oscuridad. Cuando empieza el Ujú. otro creo que no estaba lo de la oscuridad tan así. Aunque este creo que sí que es más mal rollo. Ahora mismo es. Ahora en esta parte que estamos sí da más mal rollo. Esta parte que ahora mismo estamos, creo. Ujú. Porque yo decía que si Welcome es que back, ya le listeners. conoce a la... As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah. It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Lo has leído igual que lo he leído yo, ¿verdad? Ajá. Parecería que están poseídos cuando están tocando. Hmm. ¿No te parece curioso? Más o menos se pueda. No, A porque ver. decía que cambiaba mucho su voz. Ajá. Que son muy mayores para tener esa voz. ¿Sabes quiénes eran, no? A ver, Los señores no estos. son los... Ah, eso mismo lo iba a hacer los señores de la... Ajá, los dos viejitos, lo del... Sí, los del club este. Ajá. O sea, esos A son ver, a sí- ver, a ver. Ajá, A ver, son ellos dos. ajá. Hmm. Eso sí me parece interesante, la verdad. Y ellos sí estuvieron relacionados con todo lo que pasó. O sea, esto es en el presente. Tiene que ser en el presente. Ajá. Y ahora empezar. Y para continuar, es muy curioso que hayan dicho lo de que estaban poseídos en el escenario. Que hablando de otras cosas, ¿sabes que ese grupo, fuera de lo que es el, ¿cómo se llama? El tema ese del juego y tal, es otro grupo, pero que realmente hacen como sus composiciones y la gente lo sigue bastante. Porque están bastante bien las canciones de ellos, que yo te puse alguna. Por ejemplo, la de la chica musa y el escritor, esa es una, o la de Word, eso también es de ella. Está muy bien, Ujú. para mí está muy bien. Ah, ya. Está interesante eso, que hayan dicho eso. Hmm. Aunque este sitio me da escalofríos, un poco. ¿A ti qué te parece este sitio? ¿No te da un poco de cosa? O sea, está mejor que el otro para mí. O sea, que el otro sí tenía sus cosas, pero ese creo que me gusta más. Sí, pero da cosita, ¿eh? Uy, mira quién viene para aquí.
Caray, no me dio tiempo. Es que... ¡Carajo! Que no veo, carajo. Es que es mucho camino. También aquí le cogí más el tino, ¿eh? Ya no me eliminan tan fácil acá. Es que debe ser porque como no es un lugar muy cerrado, no estás no, o sea, no estás ahí luchando en lugares que con tanto bloqueo, con, ya sabes, lugar cerrado. Entonces, debe ser por esa libertad que se a veces se siente así. Se siente mejor, ¿no? El juego. Pero a ver, o sea, donde tienes que ir está muy lejos o cómo. No lo sé. Vamos a... ¿Tienes algo para apuntar notas? Ah, a ver, espera un momento. Espera. Si no, intento apuntarle yo. Aquí ya lo tengo ya. ¿Qué es? Apuntemos esto, Ah, porque ¿te acuerdas que encontramos antes una cabina de teléfono? ajá. Y mira, aquí hay un teléfono. Acá. A ver, ahora voy. Un momentito. Y es mucha casualidad. ¿Eso cómo se llama? Stanley, dice ahí. Sí, Ah, sí, Stanley. Stanley's Home Improvement. Mejoras del hogar. Ajá. Pero es que es mucha casualidad que antes viéramos una cabina de teléfono y que justo aquí hay un teléfono acá. Ok, ya está anotado. Perfecto. Porque a mí me da la impresión de que vamos a tener que llamar para algo ahí. ¿Qué habrá por acá? Frágil. Que hay una página del manuscrito. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Y esto es interesante también. Yeah.
Sí, esto es en el presente, ¿eh? Ujú. Porque eso de llevo siempre una linterna y un arma. Ah, bueno, ya regresaron todos mis canales. Ah, ya. ¿Ya regresaron? Ajá. ¿Por qué se habrían ido? Estaría actualizando, hay algo. Pero no solo Discord, se está actualizando un montón de plataformas, ¿eh? Últimamente. Ajá. Yo no recuerdo si todos los años siempre están actualizando todas las cosas así, creo que no. Todos los años se actualizan así, todas las cosas. Que se No lo he actualizó visto. se actualizó páginas de los exploradores. Se actualizó, bueno, varias, o sea, Skype y muchas otras se actualizaron también. Ah, ya. No sé. Debe ser esa mismo en las épocas que se actualiza. Ostras, escucho un águila o algo así. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Mira, y hablaron de Alice. Ah, ya. Eso sí los puedes leer, ¿no? Cuando lo van leyendo ahí. Ah, ajá. Ya van resolviendo más dudas, más o menos, ¿no? Algunas. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows, and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. ¡Ay, carajo, que me dan! ¡Ay, carajo! Bueno. No me gusta haber caído como he caído ahí. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows, and... Wait a moment, it's you! No, I no, can't believe you no quería dare show hacer eso. your face around here again. Y de lo que se cortó no ha sido todavía a la cabina. No.
Oye, cobardes. Pero cuánto. Les he dado caña aquí. ¿Lo has visto? Ajá, y no es como en el otro, porque en el otro sí que estaba más molesto. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Quiero ir al baño, déjenme ir al baño, carajo. Tengo ganas de ir al baño, carajo. Déjame ir al baño, carajo. Ay, mira, justo yo también me voy. Mira la coincidencia, porque también yo me iba al baño. ¿Quién? Yo. Alan. Ah, no, digo yo ya vuelvo. Ok. Nosotros vamos a ir subiendo aquí las cositas. Vamos a ir viendo. Sí lo estás viendo, ¿no? Ajá, sí le veo. Ujú. ¿Y eso qué es? Yo iba a avanzar, Ah. pero justo hay un televisor aquí y seguramente diga de la historia, así que prefería esperar. Ah, ya. Y esto es un mapa del sitio, creo. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I
mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could... These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... ¿Qué va a hacer? Ah, creo saber lo que va a hacer. ¿Qué va a Quiero hacer? saber qué es. Parece que la gente le está como que quiere buscar. Se quiere ¿qué? ¿Ahorcarse a sí mismo? ¿O qué cosa? No sé. Never mind. Ah, va a ahorcar a alguien entonces. ¿Cómo es eso? No. Yo pensé que era una muchedumbre que estaba ahí afuera. Y no. Les ha ido a hacer daño. No, estaban en una fiesta. No, es que como yo pensé que como había una muchedumbre, yo pensé que era como que estaban persiguiéndole a él. Just a moment, Es lo que I'll pensé. send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No.
He didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. ¿Qué estará queriendo transmitir? Puede ser que quiere transmitir algo. No sé. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Ah, tenemos que ir a por el equipo de formación de imagen. Ese tipo ha roto eso por alguna razón, pero no sé el motivo. Habrá que esperar a ver si sigue, a ver explicar más tarde. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect, a part of the Dark Place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Arañas. Hay arañas por aquí. Eso que se escucha a veces como ¿qué es? ¿Alguien intentando hablar? No sé, parece una señal, no la escuché bien. Como que fuera un zumbido, un zumbido. This must No be sé, her car. Ah, ahí están. Ostras. Eso sí da un poco de cosas, que te salte una araña así, ¿eh? Y de ese tamaño, imagina.
está. Lo escucho, pero no la veo. Yo tampoco. Hay algo como que está parpadeando. Ah, eso es muy buena. ¿Dónde está la araña? ¿Tú la escuchas? Le escucho, pero no lo veo. Mejor vea al objetivo. Está hecho a propósito así para meternos mal rollo, ¿verdad? O a menos que esté por ahí se bugueó. No sé. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Este bicho más que peligroso da mal rollo, creo. O sea, te da medio susto. Ah, ¿qué es ¿No? lo que está debajo del carro? Hay algo debajo del carro, veo algo brillando. O era mi idea, porque vi algo brillando. Creo que era mi idea. Porque por un momento yo pensé que había algo brillando debajo del carro, pero no sé. Sí que parece que hay algo, sí. Ah, eso ha sido. Ah, ya. No, la verdad, está interesante la cosa. La chica no ha dicho nada. No le habrá pasado algo. I found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Hold on. Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. I have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well, I got it! please come talk to me if you have questions. Sí, la misa se veía muy fácil. Sabía que algo más iba a pasar ahí. Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier when my double was here.
No, it went very smoothly, until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Honestly, it seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message from me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe, but I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. Tú ya te imaginabas que había sido demasiado fácil, ¿verdad? A ver cómo... Ah, esto me lleva otra vez junto a ella. Ok, bueno. La verdad no sé muy bien hacia dónde tengo que moverme. Abrir las válvulas de refrigeración. Obviamente, de seguro estarán ahí afuera, entonces habrá que ir. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Ujú. Bueno, sencillo. Ya hemos abierto una. Que tendrían que estar alrededor del... Aquí hay una. Me imagino que tienen que estar alrededor, ¿no? Pero aquí no veo más. Hmm. Solo veo esto.
Esto ya la abrí. Estarán en otro sitio, supongo. Debe ser, no. Jope, me ha dado 2. ¿Qué te está pareciendo? ¿Que ahora? No, ahora está. Sí, le veo más entretenido que el otro, las misiones, o sea, misión. Ujú. Ahora está, pues, estoy resolviendo el caso y todo eso, ¿verdad? Hay que seguir viendo, todo está muy temprano. Al menos sabemos que el enemigo es como la contraparte de él. Ajá. Este arma me gusta. No sé qué tipo, cómo se llama este arma, pero creo que es la más útil. Eso es una araña, creo. ¿Este? Ah, no, aquí sería para volver al sitio, creo. ¡Ay, carajo! No, aquí ya no caigo tan fácil, ¿eh? O sea, Es no puedo- que. Es que no te vienen, o sea, no te vienen así esos que van escondidos por detrás. bueno, No son lugares bien cerrados, o sea, tienes libertad para moverte. algunos por detrás sí que vienen, pero... Pero sí, es más, en ese sentido es más sencillo. Tienes varias armas, cuando recargas las armas, las recargas rápido.
Y no sé si es eso, pero hasta creo que hasta la linterna como que hace más efecto. No sé, debe ser mi idea menos. Ujú. Sí, podría ser. Puede ser que sí que haga algo más efecto. Es que ahora estamos yendo bastante más rápido que antes, ¿eh? ¿Verdad? Ajá, sí. Ajá. Parece que está por aquí la siguiente válvula. ¿Y a cuántos ha hecho? ¿Día 2? Ajá, y hice 2. Creo que son 3. Ajá, entonces... habrá que tú ya avisas o sea, todas las válvulas que se conectan. O sea, Ahora sí. ¿has visto las? Ya. Okay, that should do it. Ahora te van a venir de algunos. Ahí está. Creo que me está intentando bloquear el paso ahora. ¿Verdad? Que está intentando como bloquear el paso ahora. Ah, claro. Claro. Uy. Bueno. No ha sido tan released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear complicado. with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. ¿Qué pasa? ¿Quién está Look out, atacando they ahora? found a way in. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Anda, Released ¿cómo all the vienen? valves, Doctor. Is it working? Just bear ¿Qué te with me a parecía eso? moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. Habla con una tranquilidad la señora. ¿El cuál? La señora habla con una tranquilidad.
Ajá. Te dejas pegado por la espalda. Mira. Hold on a little longer. I've almost got it isolated. Y no te alas o algo. Ay, carajo. Sería mejor que te alejaras. Bueno, apenas te agachas, mejor a ver te pasa, no te quedes por el lado. ¿Te imaginas que me caigo sin querer? Por ahí. Are you Ah, all con lo right? que estás. Ah, That no, was ya está. intense. I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Y se había cerrado esto para que no pudiéramos ir. ¿Qué te parece? Are we receiving the signal now? Oh, yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. ¿Cómo hago para ver lo que tengo que ver? Ahí está el punto, un punto rojo en el mapa. Ah, Printout of a signal. It too is a weapon created by the champion of light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow, a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. You will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny.